Bienvenidos a un nuevo episodio de Cielos Proféticos. Pastor Carlos José. Hoy presentamos ¿Hay cristianos narcisistas? Segunda parte. Cada vez es más común ver dentro de la iglesia personas narcisistas o con desorden de personalidad. Recordemos que un narcisista es aquel que se idolatra a sí mismo o también es alguien incapaz de amar a los demás. La Biblia de por sí no menciona la palabra narcisista, pero sí menciona a aquellos que son ególatras. Y como su nombre lo indica, son aquellos que son egoístas. En otras palabras, el que es narcisista no ve su condición o su pecado porque su corazón está tan velado que le es incapaz de verse a sí mismo y cree que su comportamiento está bien. Es tan dañino este pecado que la persona termina aplaudiéndose a sí mismo, creando una grandeza ficticia. Esa persona quiere ser el centro de atención y está siempre hambrienta de alabanza. El narcisista tiene unas características las cuales podemos identificar. Se convierte en una persona manipuladora, no asume las pérdidas. Su fin es, si no hacen lo que quieren, la otra persona se convierte en su enemigo. No le gusta ser corregido porque considera que nunca comete errores. No permite que lo contradigan. Nunca se arrepiente y mucho menos quiere pedir perdón. Entonces, por donde lo veamos, la persona que tiene esta condición va a hacer muchísimo daño en cualquier ámbito de la sociedad, inclusive dentro de la iglesia. Ahora, llevando este tema al campo espiritual y bíblico, la raíz de todo esto es diabólico. Recordemos que cuando el hombre fue tentado en el huerto del Edén, lo que Satanás les presentó fue ser como Dios, y eso fue lo que hizo que comieran del fruto prohibido. El que carga con este demonio narcisista se hace ver como alguien encantador, muy sabio, muy inteligente, y se hacen ver muy agraciados. Entonces, un narcisista cristiano, entre comillas, jamás querrá modelar a Cristo, porque el modelo es el mismo. Satanás sabe perfectamente que el ser humano está en constante búsqueda de la perfección y va a ayudar a que quien caiga en sus garras crea que lo puede lograr. Es más, cuando leemos en Génesis 11 sobre la Torre de Babel y lo que la hizo, no es nada más y nada menos que el hombre siempre quiere buscar la superioridad y en este caso querían construir una torre que llegara al cielo y ser como Dios. La Biblia no menciona de manera directa la relación entre Nimrod y la Torre de Babel, pero se entiende que este hombre, aunque fue un vigoroso cazador delante del Señor, se convirtió de manera diabólica en un narcisista e instruyó a su pueblo a que construyeran dicha torre. Diría que el que es narcisista tiene una relación muy cercana con el humanismo que está imperando en estos tiempos. Este tipo de comportamiento dentro de la iglesia cristiana ha venido creciendo muy rápidamente y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de situación. Pero la pregunta es, ¿qué tanto hay de narcisista en el cristiano? Y la respuesta es que todos de alguna manera, en mayor o menor porcentaje, tenemos algo de narcisistas. Todos tenemos el sentimiento de ser aceptados en los círculos sociales y por tal razón queremos encajar en esos grupos. Y todos de alguna manera queremos ser aplaudidos y reconocidos, ya sea por logros o simplemente por cualquier cosa que se haga. El que es narcisista quiere mantener una falsa humildad frente a los demás. El libro de 2 de Timoteo 3, 2 al 4 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Creo que esta escritura refleja muy claramente que en medio de nosotros puede existir este tipo de condición en la personalidad. Dios mismo se toma la molestia de nombrarlos porque son personas con comportamientos muy dañinos y que solo buscan su satisfacción personal. Ahora, ¿qué debemos hacer si alguno se identifica con esta condición o sabemos de personas con esta condición? Lo primero es venir en arrepentimiento, el humillarse ante Dios y reconocerlo que Él es quien gobierna y no la persona, es un gran paso para alinearse, pero sería un verdadero milagro que un narcisista lo consiga, ya que como dije anteriormente, ellos solo buscan su propia satisfacción. Y lo segundo es que lo mejor que cuando identifiquemos a personas narcisistas, lo mejor es retirarse o evitarlos, ya que este tipo de personas siempre te van a querer llevar a un punto de no retorno y terminarás siendo aplastado si lo permites entrar a tu vida. Y termino con el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Dice también: todos los demás solo se ocupan de sí mismo y no de lo que es importante para Jesucristo. Así que tenemos que cuidarnos de no pasar los límites. Dios es más importante que cualquiera y Él no permitirá nunca que su gloria le sea arrebatada. Termino diciéndoles lo que dice 2 Corintios 5:15 también. Dice: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Somos y estamos para el servicio de nuestro Señor. Soy el pastor Carlos José Vega y recuerda, si puedes creer, todo te es posible. Bendiciones.